Vamos a continuar con el estudio que hemos venido teniendo ya durante como mes y medio, pero bueno, gracias al Señor, si Dios lo permite, de hoy en 8 tenemos la última sesión y luego vamos a tener un estudio nuevo acerca de la construcción de todos los muros. Vamos a tomar ahí un ejemplo bíblico y vamos a hablar acerca de esos muros para proteger la ciudad. Y vamos a hablar de esos muros para proteger nuestra familia, para proteger nuestra iglesia y ver cómo el Señor nos puede ayudar, cómo el Señor nos puede guiar. Así que tenemos dos lecciones más. Ahora al final vamos a ver el cierre que vamos a tener con este estudio, tomando un caso bíblico también. Ok, entonces, ¿cómo podemos salir del abismo de la desesperación? El versículo lema que hemos venido repasando durante todas estas semanas. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Ya vamos por el paso número 4. Nada más estos dos puntitos que vamos a mencionar ahorita ya los habíamos explicado en la sesión anterior. Si usted quisiera pues aprender o ver un poquito más acerca de ellos, puede eh, buscarlo ahí en nuestra página en Facebook de Iglesia Bautista Berea. Vamos a ver entonces los pasos para encontrar la solución. Descubra el propósito de Dios para la depresión. Dios tiene propósitos para todas estas cosas y queremos que usted también lo pueda encontrar. Habíamos hablado la semana anterior que la depresión está diseñada por Dios para atraerlo hacia sí mismo. O sea, para que miremos hacia Dios, hacia nuestro Creador, hacia nuestro diseñador. En Hebreos 10:22 dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Acerquémonos con un corazón sincero. Antes se nos decía, yo creo que ya eso es algo que ha sido superado en un buen trecho, se decía que los hombres no lloran, ¿verdad? Yo me acuerdo escuchar esa frase cuando estábamos niños, ¿verdad? Usted es hombre, no llore, cuando uno se caía o cuando uno se golpeaba y eso era lo que se decía, eh, porque le inculcaban a uno el machismo, ¿verdad? De que las mujeres sí pueden llorar, los hombres no podemos llorar. Pero dice por acá que tenemos que acercarnos con un corazón sincero. Eh, si tenemos que llorar, lloremos. Si tenemos que reír, reamos. Si tenemos que estar serios, pues estemos serios, pero con un corazón sincero, decir, Dios, tengo miedo de lo que está pasando, tengo miedo de lo que va a pasar mañana. Eso en sí no es pecado. Quedarnos sumidos en ese temor, quedarnos sumidos, paralizados en esa situación y caer cada día más profundamente, eso sí es pecado. Eh, Acerquémonos con un corazón sincero. Y dice plena certidumbre de fe, o sea, sabiendo de que Dios tiene el control de absolutamente todo lo que está pasando. Nada de esto le va a tomar por sorpresa a Dios. Dios sabe exactamente lo que estoy sintiendo, lo que estoy pensando, lo que está en mi corazón, los temores que tengo por trabajo, por salud, por familia, por el mañana, por la profesión. Todas estas situaciones son ya conocidas por nuestro Dios. Estaba hace unos años leyendo un reportaje, hay un escrito que hablaba acerca de esto, de la depresión no me acuerdo si era en Japón, donde la población, pues ahí son muchos millones también de japoneses y la mano de obra que se generaba era tanta que había mucha competencia. Entonces, las grandes empresas ya tienen sus presupuestos y dicen, bueno, estamos ahorita en 2021, bueno, para el 2050, por decir algo, ya van a estar pensionados tantas personas y vamos a tener X cantidad de plazas disponibles. Entonces se iban a las escuelas y preguntaban ahí por los mejores promedios y le decían, ok, fulanito, fulanita, ¿usted le gustaría trabajar para mi empresa? Usted tiene que mantener un promedio de 99, 98, 95, no sé, de algún promedio. Usted tiene que tener ese promedio. Imagínense que se los decían a chiquitos de la escuela que tenían que terminar escuela, terminar colegio,
ir a universidad y estudiar para lo que ellos querían contratarlo. Entonces, si era para un médico, iban a estudiar medicina; si era un abogado, iba a estudiar derecho; si era para un arquitecto o lo que fuera, ellos tenían que estudiar esa carrera sin pensar si eso les iba a gustar o no, si iba a ser su vocación o no. Lo estudiaban y tenían que ser excelentes. Y se dio un fenómeno de mucha suicidio juvenil, inclusive infantil, eh, porque fallaban con notas. Entonces ellos decían, con tanta competencia no voy a tener trabajo cuando yo sea adulto. Hablando de niños que habían fallado en exámenes, habían fallado ahí, su promedio no lo iban a poder alcanzar el que les había propuesto la empresa que los iba a contratar. Entonces, había muchas situaciones de depresión, mucha presión en todo esto, y eso generaba depresión. Recordemos de que la depresión es presionar hacia abajo para tratar de meter más en menos espacio, compactarlo, ¿verdad? Entonces, la presión que tenían esos niños y jóvenes era increíble. Sin embargo, dice que podemos acercarnos con un corazón sincero, en plena certidumbre de fe, sabiendo de que Dios tiene el control, purificado nuestros corazones. No es que yo tengo que llegar, o no es que yo vaya a llegar ahí delante de Dios con todo mi pecado, sin importarme lo que ha sucedido, lo que he hecho, lo que no he hecho. Dios dice que está ahí para socorrernos, pero nosotros necesitamos purificar nuestros corazones también. ¿Ok? Ese era uno de los que habíamos visto, y también este otro último, diseñado por Dios para que usted o para que nosotros confiemos en Él. La depresión fue diseñada por Dios para aprender a confiar en Él. ¿Por qué te abates? ¿Le suena ese pasaje? Es el que hemos venido hablando también en varias oportunidades. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? La depresión, ese abatimiento, ese decaimiento, esa tristeza interna, que a veces no sabemos de dónde o de dónde viene, o cómo luchar contra ella, porque es un enemigo invisible, humanamente hablando, pero existe. ¿Por qué te abates? ¿Por qué te decaes? ¿Por qué te deprimes, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas? ¿Por qué te llenas de problemas dentro de mí? ¿Por qué me traes toda esta confusión? Si a veces hay creyentes que hasta dudan de su salvación, dudan de si las cosas que hicieron fueron bien, porque es normal de que cuando tratamos de arreglar nuestras vidas, las cosas empiezan a confundir, se empiezan a entre comillas, deteriorarse toda la relación familiar, el trabajo, la salud, etcétera, etcétera. Dice, ¿por qué te abates? ¿Por qué te turbas dentro de mí? La depresión es una parte que ataca el alma, las emociones, los sentimientos. La respuesta: espera en Dios. Tenemos que aprender a esperar en Dios, a depender de Dios. Ok, corregimos nuestras cosas, corregimos lo que nosotros tenemos que corregir, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo, pero no podemos hacer más. Tenemos que aprender a decir, Dios, aquí estoy. Ya hice lo que yo tenía que hacer. Fui diligente, no negligente, fui diligente en todo lo que tenía que hacer. Espero en Dios. ¿Por qué? Bueno, porque aún con medio de todas estas situaciones, yo tengo que alabarle. Alabemos a Dios. Hay una canción, si no me equivoco, de Dani Berríos, donde dice, si estás cansado, cántale; alábale; si estás turbado, alábale. Ahí viene con un montón de situaciones y dicen todos, alabemos a Dios. Alabémoslo en lo agradable y en lo desagradable. No voy a decir lo bueno y lo malo, porque los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero aquí el salmista le estaba diciendo a su propia alma, alma, no te abatas, no te canses, no te turbes dentro de mí. Alma, espera en Dios, porque aún, decía él, yo he de alabar a mi Salvador, a mi Dios, salvación mía y Dios mío. Hasta aquí es donde hayamos quedado la semana anterior. Hoy vamos a continuar. La lección de hoy no va a ser tan extensa, porque no quiero dejar ahí como entrecortada la lección de la semana entrante.
pero vamos a hacer una pequeña introduccióncita nada más ahí de la lección para la semana entrante. También, bueno, la depresión fue diseñada por Dios como un proceso sanador de las heridas emocionales. Hace un tiempo estaba hablando yo con un hermano en la fe. Él es fisioterapeuta. Y yo me acuerdo que tenía una lesión, no me acuerdo si era aquí en el codo, por el codo, ¿verdad? Por esa parte. Y él me hizo ahí un poquito de masaje y le duele. Pues es como un dolor molesto cuando hago cierto movimiento, no es todo el tiempo. Y entonces, bueno, ahí agarró y con una, no sé, como con un lapicito, agarró y empezó a punzar a donde aquí, no, aquí sí, dígame cuando más le duele. Y ya, pa, ay, ahí sí me duele mucho. Y entonces me mantuvo esa piecita, que era dura, como un tipo de lápiz, pero sin punta, y empezó a hacer presión y ahí me lo tuvo y me dice, ¿le duele? Le digo, sí, 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 y seguía haciendo presión. Y yo, pero no está haciendo masaje, no está haciendo absolutamente nada, o sea, lo único que me está generando es dolor, le decía yo. Y él me decía, es que en eso consiste, porque muchas veces el cuerpo es tan perfecto que se puede auto curar. Dios le ha dado ese mecanismo para que el cuerpo se autosane. Cuando hay una herida, inmediatamente manda los glóbulos blancos y empieza a coagular la sangre para que la herida sane. Cuando tenemos una infección, también el cuerpo va y genera las defensas para el cuerpo y ahí es donde viene la fiebre, ¿verdad? Viene la fiebre y eso es porque el cuerpo está luchando contra una infección o alguna situación dentro del cuerpo. Entonces acá también podemos ver de que eso es un proceso sanador. O sea, la depresión es para decirnos hay algo que no está bien dentro de usted. Habíamos venido hablando en algunas lecciones anteriores de que muchas veces nosotros exigimos al cuerpo, yo podría decir castigamos al cuerpo, de tal manera que lo queremos despedazar. Y lo llegamos a extremos no saludables. Entonces, ahí es donde, bueno, Dios a través de toda esta situación de la depresión nos dice, Marco, hay algo malo en usted. Cuando hay depresiones juveniles es para decirle a ese joven, hay algo malo en usted, algo que está desbalanceado. Recuerden la balanza, ¿verdad? Ponemos algo aquí, vamos a utilizar tal vez este lápiz. Si yo pongo este lápiz así, vamos a ponerlo por aquí, ahí, ahí está desbalanceado, pero si trato de levantarlo, ahí ya lo voy a poner a nivel. Y si se va para el otro lado, se desbalancea hacia el otro lado. Nuestra vida muchas veces se desbalancea por situaciones. Me preocupo desmedidamente, innecesaria, injustificadamente, pensando de que yo tengo que tener todas las soluciones y hay veces no necesariamente. Diseñada por Dios como un proceso sanador de las heridas emocionales. Todos tenemos heridas emocionales. A todos nos han lastimado, a todos nos han herido en mayor o en menor grado, pero dele gracias a Dios si usted tiene esta depresión. ¿Por qué? Porque puede ser como ese catalizador, como esa sangre que va a ir a coagular ahí la herida para que deje de sangrar. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Sálvame y seré salvo, porque tú eres mi alabanza. Jeremías 17:14. Sáname, oh Jehová, y seré sano. Dependencia de Dios. Dependencia de Dios. Dios como nuestro Padre Celestial, a nosotros los que somos hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo, Dios se preocupa por nosotros. No lo tengo por acá en las notas, pero allá en Mateo capítulo 6, Mateo viene hablando, o Jesucristo viene hablando, dice, vean los pajarillos del campo que no tienen graneros y sin embargo Dios los cuida, les da alimento todos los días. Vean las flores, los lirios del campo, que crecen prácticamente solos. Y yo le digo que ni a un Salomón con todo su esplendor se pudo vestir como uno de ellos. Dice, ¿no valéis vosotros más que eso? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas esas cosas van a ser añadidas. Tal vez usted o yo podemos estar en medio de una situación de depresión
porque nos hemos olvidado de poner a Dios en primer lugar. Nos hemos olvidado de que hay cosas más importantes en la vida. ¿Se acuerdan el famoso ejemplo de Marta y María, las hermanas de Lázaro? Que llegó Jesús ahí con un grupo posiblemente de apóstoles o sus apóstoles y un grupo ahí de otras personas y la casa estaba llena y llega María y se sienta a escuchar a Jesús. Y Marta por allá afanada, limpiando la casa, recogiendo la cocina, tal vez dándole ahí una vasijita de agua a Jesús, no sé si lavándole los pies, no sé qué estaría que habrá hecho en todo ese rato, y no estaba mal lo que estaba haciendo. Sin embargo, cuando Jesús le dice, ay, Marta, Marta, afanada estás, pero sabes, María ha escogido la mejor parte. Hay veces tenemos que escoger lo mejor. Hablaba, o he hablado en algunas oportunidades con diferentes hermanos, diferentes personas, eh, donde una vez un joven llegó y dijo, es que la iglesia, hablando de la sociedad de jóvenes, no es el único lugar donde un joven puede estar el sábado en la tarde. Y pues sí, es cierto, pero yo le puedo decir que es el mejor lugar donde puede estar un joven en la tarde, un joven creyente. Podrá haber muchos lugares, podremos estar en la pulpería, podremos estar en la casa haciendo tareas o durmiendo, podemos estar en un paseo, podemos estar con el novio, la novia, podemos andar haciendo deporte, y no es que eso en sí esté malo, pero lo mejor es estar en la presencia de Dios. Entonces, toda esa situación, cuando hay depresión, fue diseñada por Dios como un proceso sanador de heridas emocionales. Dios quiere sanar y utiliza la depresión como ese catalizador. Y sáname, oh Jehová, y seré sano. Podemos aprender a depender de que Dios tiene cuidado, Dios tiene control, Dios es nuestro diseñador y Él entiende exactamente todo lo que está sucediendo en nuestras vidas. Continuamos. La depresión fue diseñada por Dios para madurar y ser perseverantes. Ahora que nosotros tenemos hijos pequeños, hay muchas cosas que me tiran hacia atrás de mi vida y empiezo a pensar, yo algunas cosas me acuerdo de la niñez, digamos así, algunos recuerdos y me acuerdo cuando yo entré al kinder. Ahora que mi hijo pues está ahí en materno, o ya terminó materno, pero va para el kinder, me acuerdo yo ciertas cosas, ahí el uniforme, me acuerdo ciertas tareas que eran muy difíciles, como hacer los bodoquitos y pegarlos en la goma, eh, recortar, colorear. Eh, y ahora que me sentaba con él a ayudarle a hacer todas estas cosas, mucho fue el recuerdo de muchas de las cosas que yo hice hace un montón de años, 40 y un montón. Pero sabe que la depresión fue diseñada por Dios para que crezcamos. Ya yo no puedo llegar o no puedo decir, ay, qué difícil hacer bodoquitos, porque yo ya superé esa etapa. Ahora le puedo ayudar a otros a hacer bodoquitos. Pero la depresión nos puede ayudar a madurar. Eso va a depender de usted. Si usted se sienta ahí en la vera del camino, a la orilla del camino y dice, ya no puedo más, ya me doy por vencido, muy posiblemente no va a madurar. Pero si usted dice, no, yo voy a salir de esto con ayuda de Dios, voy a presentar mis necesidades, mis peticiones, voy a orar, voy a buscar ayuda, voy a buscar consejo bíblico, voy a meterme yo en la palabra de Dios, voy a entrar en contacto con Dios y voy a hablar con Él acerca de todas estas situaciones y ver qué es el consejo que Dios tiene en mi palabra o en su palabra para mí. La depresión no es para abatirnos, sino para ayudarnos a madurar, a mirar las cosas desde otra perspectiva. Saben que cuando yo he visto personas en ciertas situaciones en las cuales yo ya pasé por ahí, puedo entender lo que ellos están pasando. Puedo entender el sufrimiento, el dolor, la incertidumbre que tal vez ellos están pasando porque yo ya pasé por ahí. Con la depresión es parecido. La depresión no es una parada final, sino una estación o una parada a lo largo del camino.
¿Se acuerdan cuando viajábamos en tren hasta Punta Arenas? Había una parada que no podía faltar, que era ahí, creo que era en Esparza o por esos lados, donde se trepaban los vendedores ambulantes y vendían caimitos y vendían marañones y vendían ahí semillas de marañón y todo ese montón de cosas que antes no se daban tanto aquí en San José. Y era una parada obligatoria. Bueno, la depresión es nada más una parada, un, para bajar y subir un poquito de emociones y seguir adelante. Pero, ¿sabes? Si yo me hubiera bajado ahí en esa parada, no me acuerdo si era, digamos que fuera Atenas, si yo me hubiera bajado ahí, nunca hubiera llegado a Punta Arenas. Querido amigo, querido hermano, si usted se queda sumido en la depresión, nunca va a llegar a experimentar la plenitud de Dios. Dios quiere que experimentemos su plenitud, pero sabe, cuando nosotros analizamos, y ese va a ser el caso que vamos a analizar la próxima semana con el favor de Dios, todos los cristianos tenemos que enfrentar dificultades. La diferencia es cómo enfrentamos la dificultad. Si la enfrentamos de una manera madura, como una catapulta para seguir más, con más fuerza hacia adelante, o más bien la vemos como una barrera infranqueable, una barrera que no vamos a poder atravesar. La madurez es decir, bueno, vamos a ver cómo vamos a entrarle. Primero voy donde Dios y luego le pido ayuda a otras personas, le pido el consejo a otras personas, a ver cómo puedo yo salir de toda esta situación. Y el versículo, la parte final dice, y ser perseverantes. Ser perseverantes. Hermanos míos, dice Santiago, el hermano de Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vamos a hacer pausa. ¿A quién está hablando? A los creyentes. ¿En qué momento histórico está hablando? Bueno, la persecución se había venido dando encarnizada de los romanos hacia el cristianismo. Y dice, hey, creyentes, hey, cristianos, hermanos míos, tened por sumo gozo. No es solamente vacilen, no es ahí qué vacilón o qué gozada, ¿verdad? Decían antes. No, sumo gozo, es una alegría que se sale, que se rebosa, que se sale de control, una risa escarcajada, sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Aquí hay algo que no va con nuestra naturaleza humana, a tener sumo gozo cuando las cosas vayan mal. No, no, cuesta entenderlo. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de que cualquiera que sea la prueba que nosotros vamos a enfrentar, va a ser solo un escalón para ser mejores, para ser más maduros. Si yo quiero llegar, yo me acuerdo en una vez que andaba con mi esposa, andábamos en un paseo y en una torre, habían que subir, no me acuerdo si eran como 500, 600 escalones en caracol, donde la grada era como medio pie, entonces siempre quedaba como el talón en el aire y uno tenía casi que ir caminando con la parte de los dedos, para arriba y después para abajo, para estar un ratito arriba, nada más dar como la vuelta a la cumbre y luego empezar la bajada. Qué cansado. Pero, ¿sabe? Había que ser perseverante, había que continuar. Ya habíamos empezado y no podíamos devolvernos porque era una de subida y una de bajada. Entonces, atrás venía gente y adelante iba gente y había que seguir, había que perseverar. ¿Para qué? Para poder llegar a la torre y poder mirar desde el mirador. Mi querido hermano, mi querido amigo, tal vez usted ahorita está sumido en depresión, pero no deje que esa depresión sea su parada final, no se baje ahí, no se enconche como el armadillo que se cierra y se hace impenetrable, la tortuga que mete sus extremidades, ¿verdad? Su cabeza, sus patitas en el caparazón y se encierra. No sea así, no se enconche. Más bien diga, Señor, ¿cuál es la lección? Hermanos, tengan por sumo gozo cuando nos hallemos en diversas pruebas. Más bien démosle gracias a Dios porque somos dignos, dijo Pablo,
de la naturaleza de Jesucristo, sabiendo que la prueba de vuestra fe va a producir paciencia. La prueba trae paciencia. ¿Qué es la paciencia? Es control, es dominio controlado. Que yo pueda hacer algo, pero no lo hago. Me puedo desquitar, pero no lo hago. Puedo explotar en ira y no lo hago. Estas pruebas que estamos pasando con la depresión puede hacer que nosotros crezcamos si se lo ofrecemos a Dios, si seguimos los principios bíblicos. Nuestra fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y dice, mas tenga la paciencia su obra completa. O sea, no es solamente, ay, sí, está bien, no voy a hacer nada, no voy a explotar ante esta situación. No dice, más tenga la paciencia su obra completa. Eso es como llegar y, no sé, me pongo ahí a ser creativo. Hacer una pintura que esté muy bonita, la detallo. Yo no soy pintor que conste, pero hago una pintura bien bonita, lo detallo. Es un paisaje bien lindo y muy realista todo y precioso. Y no le hago el marco y no la cuelgo, sino que la enrollo y la meto ahí en un tubo y le pongo la tapa y ahí la dejo. ¿De qué vale haber hecho esa obra si nadie la va a poder ver? Muchas veces nosotros, todavía no me enojo, pero no estoy disfrutando. Paso toda la vida enojado con Dios, enojado con las personas que están a mi alrededor. Me amargo yo, amargo a los que están a mi lado, que normalmente vamos a amargar a nuestras familias, a las personas más cercanas, a los que en teoría amamos más. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales. Qué bonito. Perfectos y cabales. Tenemos que aguantar con paciencia las pruebas para ser perfectos delante de Dios, sin que nos falte cosa alguna. O sea que parte del propósito de Dios es que a través de las pruebas tengamos todo lo que necesitamos. Entonces ya no vamos a ver la depresión como nuestro enemigo, sino como nuestra catapulta, como la que está ahí arriba, ayudándonos a subir un escalón más hasta llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. La depresión está diseñada por Dios para ayudarnos a madurar y a ser perseverantes. Las cosas normalmente no se dan muchas veces del día a la mañana. Ahora estuvimos ayer ahí en la iglesia haciendo unas eras. Ahí el domingo los hermanos pueden ir a ver un poquito. Estábamos sembrando ahí un poquito de culantro, un poquito de apio, eh, un par de huertitas ahí para ver y ver cómo se desarrollan. Pero yo no espero que mañana que vayamos a regar ahí las semillitas, yo no espero ver ahí las ramas ya brotadas, ¿verdad? Listas ¿no? para recoger la cosecha, ¿no? Yo sé que va a durar un tiempo. Yo sé que no todas van a salir bien. Puede que haya pajaritos que hayan desenterrado las semillas, puede que algunas no estén buenas las semillas, etcétera, etcétera. Pero, ¿saben? Yo sí espero ver un día matitas de apio, matitas de culantro. ¿Por qué? Bueno, porque necesitan un proceso de crecimiento. Y es interesante, bueno, no estaba aquí en la lección, pero Jesucristo mismo habla, dice que la semilla antes de dar fruto tiene que morir. Y hablando de eso, nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, ya no somos nuestros, ya nuestro cuerpo no es nuestro, es de Dios. Y tenemos que aprender a morir para que sea Cristo el que viva en nosotros, para que tengamos la obra completa de Dios, sin que nos falte cosa alguna. Así que dele gracias a Dios por ese sentimiento, por esta emoción llamada depresión, que más bien, en vez de hundirnos, nos puede ayudar a estar más cerca del corazón de Dios. La depresión está diseñada para hacer que su vida tenga más valor. Me acuerdo hace unos años, un hermano tenía un carrillo, ya no estaba muy bien de pintura, por dentro tampoco estaba muy bonito que digamos,
De motor, pues sí estaba bastante bien, pero los asientos estaban ahí, la tapicería estaba fea, la pintura ya estaba raspadillo en ciertos lados, ciertos golpes y la pintura ya como la laquita, ¿verdad? Ya como que se le había despegado un poquito. Eh, y entonces él dijo, bueno, yo quiero ya vender ese carro, pero si lo vendo así, no, no voy a poder venderlo a un muy buen precio. Voy a hacer una pequeña inversión y le dio una pintadita, le tapizó los asientos, eh, le cambió, me acuerdo, las manijas eh, de las ventanas que estaban quebradas, lo que tenía era como un alicatito con el cual le daba vuelta, ¿verdad? Entonces le compró las manijas y la cosa es que el carrito quedó tan bonito que su precio se le aumentó muchísimo. Hermano, la depresión está diseñada por Dios para hacer que su vida tenga más valor. Nos hace más sensibles, nos hace más humanos, sabiendo de que somos limitados como personas, como seres humanos estamos limitados. El pensamiento del mundo es, piensa en grande y va a llegar a ser grande. La Biblia nos dice, eh, sepa quién es usted, entrégueselo a Dios y usted va a ser grande. En el organigrama de Dios, o el organigrama de Dios trabaja muy diferente al organigrama nuestro. Nuestro organigrama dice, arriba está el gerente o el dueño, después están los gerentes, después los administradores, después los jefes y después todos los plebeyos, ¿verdad? Todos los que trabajan para que el jefe tenga mejor dinero, un mejor salario, para que los gerentes tengan una mejor posición y al final para que el dueño o el gerente general se lleve la tajada de todo lo que hicieron los que estaban más abajo. Pero sabe, Jesucristo dijo que con él las cosas diferentes. Dice que el que quiere ser mayor tiene que ser el sirviente. Es decir, que está abajo, perdón, en primera fila, trabajando para que los que están sirviendo a Jesucristo estamos en segunda fila y los que están apoyando a los pastores están en tercera fila y la pirámide más bien es al revés. En el mundo es así, están los dueños, los gerentes arriba y abajo toda la clase trabajadora, pero en Cristo es al revés. Abajo está Cristo, todos los sirvientes y entre más vamos sirviendo para que arriba la mayoría de la gente pueda ser servida. Entre más nos entreguemos a Dios, menos vamos a pensar en depresión, menos vamos a prestar nuestra mente como taller de Satanás. Lucas 12, 6 y 7 dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. ¿No le da a usted esperanza de decir, Dios tiene cuidado de los pájaros, Dios tiene cuidado de las plantas? ¿Cuánto no va a tener cuidado de mí? ¿No valemos nosotros más que ellos? ¿No valéis vosotros más que muchos pajarillos? Dios no nos creó para dejarnos ahí tirados a la deriva, a la intemperie. Dios nos creó para que un día lleguemos a conocerle como único y suficiente Salvador y que pasemos una eternidad con Él allá en su gloria y que luego obtengamos el cielo y la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Eso es lo que Dios tiene para usted y para mí, lo que Él quiere para usted y para mí. Satanás quiere ponernos y dejarnos en la depresión y meternos ahí, mantenernos atrapados para que no disfrutemos todo lo que Dios nos ha dado. Muchas veces nos preocupamos por todo lo que no tenemos. Ay, me gustaría tener casa propia. Ay, me gustaría tener trabajo. Ay, me gustaría tener una familia tan linda como la que tiene fulanito. Me gustaría hacer esto, me gustaría ir allá, me gustaría ir acá. Y muchas veces nos encerramos en todas las cosas que nos gustaría y, sabe, no nos damos cuenta de lo que sí tenemos. Cuando nosotros, Dios nos da la oportunidad de conocer otros lugares, otros países, vemos las bendiciones que tenemos acá en Costa Rica, empezando con el sistema de salud.
tan criticado, que las filas, que son tan lerdos, que son aquí, que son allá, pero saben, hay muchos países donde no existe. Nosotros tenemos en Costa Rica, por ejemplo, con el agua potable, que podemos casi que en cualquier lugar del país abrir el grifo, abrir el tubo y tomarnos un vaso de agua en cualquier lugar del país. Saben que hay lugares, hay países donde uno no puede tomar agua del tubo, como por ejemplo en México. Uno de los impactos que es incómodo para nosotros llegar y lavarse los dientes. Ay, no se lave los dientes con esa agua, no es potable. La que llega por el grifo, esa es para lavar trastos, eso es para bañarse, eso es para los servicios, los inodoros, pero ya para lavarse los dientes, vaya, coja agua de un tarrito comprado de agua eh, y lávese los dientes con un vasito de agua. Para nosotros era incómodo. Ah, tengo sed, voy a hacerme un fresco. El fresco se hace con, con agua comprada embotellada. Tenemos unas bendiciones que nosotros no nos hemos dado cuenta. Y sabe, espiritualmente, muchas veces no nos hemos dado cuenta de todas las cosas que Dios nos ha dado. Y criticamos todas las cosas que tal vez nos gustaría tener, pero no vemos tantas cosas que Dios sí nos ha dado. Hemos vivido o hemos nacido acá en Costa Rica. Yo sé que la mayoría de las personas que nos están escuchando hoy son de aquí de Costa Rica, pero tenemos amigos y hermanos de México, de Panamá, que nos están escuchando. Algunos de Nicaragua se han conectado en algunas oportunidades, por lo menos que yo me haya dado cuenta. Y saben, tenemos una bendición de estar aquí. No valéis más vosotros que muchos pajarillos. Dios no nos ha creado para estar sumidos en la depresión. Dios nos ha creado para su honra y para su gloria. No permitamos que Satanás gane esa ventaja. Ahora, si ya estamos sumidos en la depresión, si ya estamos metidos en todo este dolor, en toda esta situación, sabe, hay salida. Hay una forma de salir victorioso en medio de toda esta situación. Se llama Jesucristo. Él quiere darnos y traernos la paz. Y no solamente la paz interna, sino la paz con Dios y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Qué hermoso ese pasaje allá en Filipenses donde habla de que si presentamos todas nuestras peticiones con acción de gracias, dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará los dos lugares que Satanás ataca con más fuerza. Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y para eso tenemos que llenarnos de Dios, tenemos que llenar nuestra mente. El versículo 8 ahí de Filipenses 4:8 dice, por lo demás, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensar. Tenemos que saturar nuestra mente de Dios. La depresión está diseñada por Dios para hacer que su vida tenga más valor. Cuando salimos de esa situación, vamos a estar más fuertes. Vamos a tener más fe. Vamos a ser mejores y vamos a poder ayudar a otros también. No tengan miedo de levantarse, de decir ya es suficiente, ya descansé en esta estación y necesito levantarme para seguir adelante, para buscar la meta. Como dijo Pablo, la meta del supremo llamamiento de Dios que es en Cristo Jesús. La depresión fue diseñada por Dios para que usted confíe en los recursos que Él tiene. Y ahí es donde nos damos cuenta de que nosotros no somos suficientes. Si yo voy a enfrentar la vida con mi capacidad, me doy cuenta de que la verdad no valgo nada. Yo fallo, yo le fallo a mi esposa, le fallo a mis hijos, me fallo a mí mismo, le fallo a Dios a cada rato, le fallo a los hermanos de la iglesia, a ustedes hermanos, he fallado muchas veces. Y no lo digo con resignación, sino con dolor. Le fallé a mi madre, le fallé a mi padre, le he fallado a mis hermanos, le he fallado a mis vecinos, pero más bien eso debe de ser una catapulta para decir, ya no quiero seguir haciendo esto, ya no quiero seguir viviendo de esta manera, yo quiero ser diferente, yo quiero que se refleje el amor de Dios, la luz de Dios a través de todas estas situaciones. Confíe en lo que Dios tiene, en los recursos que Él tiene.
Nosotros fallamos, los pastores fallamos, los papás fallamos, los cónyuges fallamos, los vecinos fallamos, pero Dios no falla. Los recursos que Él tiene son suficientes para cubrir nuestras necesidades. Ahí en 2 de Pedro 1, 3 y 4 dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida. ¿Cuántas? Todas las cosas que pertenecen a la vida. Y aquí está incluida la depresión. La depresión es parte de, y lo vamos a ver si el Señor lo permite la próxima semana. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, hablando del poder de Dios. O sea que todas las cosas que le pertenecen a la vida y a la piedad son dadas por Dios, por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó. O sea que cuando nos damos cuenta de que Jesucristo es el que está proveyendo todas estas situaciones, que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. O sea que todas las cosas le pertenecen a la vida y a la piedad, fueron dadas por Dios mediante el conocimiento de Jesucristo, por medio de las cuales nos ha dado grandísimas, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. O sea que todas estas cosas nos hacen darnos cuenta de que yo no soy suficiente, pero que Jesucristo es suficiente. Y ya llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Somos, Pablo dijo, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y si Cristo le pertenece todo, nosotros somos coherederos con Él. Vamos a tener una eternidad con Él. Vamos a participar de su naturaleza divina. Tal vez por un momento vamos a tener que pasar persecución. Tal vez vamos a tener que sufrir injustamente. Pero sabe, esa no es la estación final. Eso es una paradita nada más para humanizarnos, para darnos cuenta de nuestras limitaciones y hacernos más sensibles a las necesidades de otras personas. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, a causa de tratar de satisfacer los deseos de la carne. Entonces, qué bonito que ya llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. No recuerdo si es, sí, 2 de Corintios 5:17, que nos dice, no, Gálatas 2:20, perdón. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya hay una nueva naturaleza que la vivimos no en nosotros, sino en la fe del Hijo de Dios. Ya hay una nueva naturaleza dentro de nosotros. Ya somos participantes de esa naturaleza. Ya lo que estamos esperando, lo hemos hablado en la iglesia en algunas oportunidades, es la trompeta que dice Filipenses 4, que el Señor mismo con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, los que quedamos, dijo Pablo, nos iremos juntamente con ellos para estar para siempre con el Señor. ¿Se imagina? Hermano, si usted está pasando por una depresión, eso es algo temporal. No se quede ahí como la estación final. No se baje. El tren todavía va a seguir. Utilícelo como una catapulta para decir, sí, existe la depresión, pero eso no es mi destino final. Yo necesito salir, sacudirme de todo esto y seguir adelante. Todavía hay cosas preciosas que Dios tiene para usted y para mí. Ya casi llegando al fin de hoy, dice, la depresión fue diseñada por Dios para aumentar su compasión y comprensión por otros. Como mencionaba ahora hace un tiempito, nos humaniza, nos hace más sensibles a lo que las otras personas están padeciendo.
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué precioso. Bendito sea el nombre de Dios y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de las misericordias y de toda consolación. Él es el dueño de la consolación. No nos quedemos ahí enterrados en la depresión. Dios tiene la salida. Dice, el cual nos consuela en todas. ¿En cuántas? Todas nuestras tribulaciones. ¿Que vamos a tener tribulaciones? Sí, por supuesto, tenemos tribulaciones, tenemos dolor, tenemos muchas situaciones a nuestro alrededor, pero ¿sabe? El Dios de toda consolación está con nosotros. Como ese padre que cuida y protege a su hijo cuando ve el peligro, así está Dios, dispuesto a darle consuelo si usted acude a Él. Qué bonito es cuando nosotros vemos a nuestros hijos corriendo hacia nosotros cuando tienen miedo. Y ya nosotros los abrazamos, los alzamos y le decimos, no se preocupe, papá lo va a defender, papá lo va a proteger. ¿Sabe? Esa misma historia podemos hacer con Dios. Cuando tengamos miedo, corramos donde papi. Abba Padre, papito, mi Dios, mi papá. Podemos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Usted sabe, Pablo dice que nosotros tenemos también el misterio de la reconciliación. Jesucristo vino a reconciliarnos con Dios y nos ha dejado el misterio de la reconciliación. Y nos dice, reconciliados hoy con Dios. Nosotros podemos consolar. O sea, esa consolación que llegó a nosotros de la depresión es para que nosotros podamos ayudar a salir de la depresión a otros que están en depresión. Tal vez eso que usted está sufriendo le va a ayudar para que otros puedan recibir ayuda, para que usted pueda entender, para que usted no diga, eso no es nada, levántese y siga. No, es algo duro. La depresión es real. La depresión existe. Me acuerdo que hace unos años estaba hablando acerca de esto con una persona, con un creyente, y me decía, es que no, un creyente fiel, un creyente fuerte, un creyente real, no puede tener depresión, me decía él. Y yo le decía, bueno, es que hay casos bíblicos de que sí se dio, entonces no era que estaban en pecado, no, es que fueron atacados por la depresión y no supieron levantar sus barreras, no supieron ir delante de Dios a pedir el consejo y la ayuda divina. Pero el Padre de las misericordias y el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que nosotros también podamos consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros hemos sido consolados por Dios, la consolación divina. No es por mi capacidad, es porque estoy compartiéndole al mismo Dios que me dio consolación a mí. Y hermano, tal vez usted puede ser ese instrumento que Dios tiene para ayudar a otros a través de lo que usted mismo está pasando hoy. Yo he conocido personas que son alcohólicos y se convierten a Jesucristo y le testifican alcohólicos porque dicen, yo sé lo que está pasando. Yo sé lo que está sufriendo, yo sé lo que cuesta, yo sé lo que duele, yo sé lo que avergüenza vivir en esto. He conocido también hermanos que fueron adictos a diferentes drogas y luego Dios los ha llamado a un ministerio de liberación a drogadictos. Y ellos dicen, yo sé lo que se está pasando, yo conozco todos los pasos de la desintoxicación, de esa desesperación, de que el cuerpo sigue pidiendo droga y usted está en un proceso ahí de desintoxicarse. Yo sé lo que es eso. Y muchas de esas personas entienden también a las personas que están padeciendo la situación
que pueden ayudarles. Y sabe, si usted está en depresión, puede que Dios le está preparando para algo superior, para algo mejor, para ayudar a otros, por medio de la consolación con la cual nosotros mismos fuimos consolados por Dios. Qué hermoso poder ser instrumento de Dios. Y va a depender de usted y va a depender de mí si queremos ser instrumentos de Dios. Yo le comentaba a algunos hermanos cuando he participado, cuando he compartido mi testimonio, de que yo me convertí a los 13 años y como a los 17 aproximadamente me alejé de Dios. Y pasé como 3 años lejos de Dios, lejos de la comunión con Él, sin orar, sin leer la palabra de Dios, sin congregarme, por supuesto, y menos testificarle a otros acerca del amor de Dios. Y yo me sentía, humanamente hablando, libre. Ay, ya no tengo que ir a cultos, ay, ya no tengo que hacer un montón de cosas, ya no tengo que portarme, entre comillas, bien, porque no hay quien me va a estar llamando la atención. Pero cuando el Señor me restauró por su misericordia, y ahora que yo lo veo años atrás, estamos hablando de, hace más de, no sé, 30 años, veo cómo Dios me rescató y me ayudó y que parte de lo que yo soy hoy es por todas esas experiencias, buenas y malas, que me han hecho ser lo que yo soy hoy. No es que yo diga voy a meterme al pecado, voy a sumergirme en el pecado para luego ser un mejor creyente. No, Pablo lo dice allá en Romanos capítulo 7, si no me equivoco, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. No, 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 no. Eso es, diríamos aquí en buen tico, eso es una sinvergüenzada. Decir, yo voy a cometer pecado para que la gracia de Dios abunde en mí. No, 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 no. Eso es cuando hemos caído en pecado, la gracia de Dios nos ayuda a salir de ahí para llegar a ser mejores creyentes. Entonces, la depresión está diseñada por Dios para aumentar su compasión, para no criticar tan duramente a otros cuando han caído y decir, vamos, caminemos juntos. Yo ya pasé por ahí, pero no va a ir solo. No solamente Dios va a estar ahí con usted, sino que yo también voy a caminar por ahí con usted, en ese valle de sombra de muerte. Ya terminamos esta sección con este pensamiento. Esta persona, June Hunt, es consejera cristiana y cerró esa sección con este pensamiento. Dice, los pensamientos producen sentimientos. Si nos centramos en las decepciones sufridas, caeremos en profunda depresión. Si nos centramos en la fidelidad de Cristo, descubriremos que hay libertad espiritual. Los pensamientos producen sentimientos. Si nosotros empezamos a martillar nuestra cabeza y en la noche nos ponemos a pensar y a pensar y a pensar, pobre yo, es que esto, que me pasó esto, que me pasó lo otro, que me hicieron esto, que me hicieron lo otro, y empezamos a martillar nuestra mente, dice que esos pensamientos van a producir sentimientos y entonces lo que van a hacer es deprimirnos. Si nos centramos en las decepciones sufridas, caeremos en profunda depresión. Usted sabe, todos vamos a ser decepcionados por otras personas. E inclusive nos podemos decepcionar de nosotros mismos, de las cosas que hemos hecho que no deberíamos haber hecho, o de las cosas que deberíamos haber hecho y no hemos hecho, y eso puede que nos cause decepciones. O las cosas que nos hacen otras personas nos pueden hacer caer en decepción. Pero sabe, si nosotros abrazamos esos pensamientos negativos y empezamos a darles martillazos, 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 en nuestro corazón, eso se va a convertir en un hecho real en nuestra vida. Hay muchas personas que dicen, ay, yo no puedo hacerlo, es que yo soy un fracasado, es que yo nunca serví para eso, yo soy esto, yo soy malo para esto, yo nunca supe hacerlo. Eso es lo que va a suceder. Vamos a caer en una profunda depresión. Pero si nos concentramos en decir, Dios, Señor, aquí estoy. Cometí esta situación, estoy bajo esta presión, me siento deprimido por esto y esto y esto. Si vamos a Jesucristo,
vamos a descubrir que hay libertad espiritual. No somos perfectos, vamos a caer, vamos a fallar, pero sabe, el Señor tiene cosas preciosas para usted y para mí. Y usted puede experimentarla. Usted puede salir y sacudirse de esa depresión que tiene y experimentar la plenitud espiritual en Cristo. Si el Señor no los permite, la próxima semana, ya para cerrar, vamos al punto número 5, vamos a ver la caída de Elías en depresión. Si no sabe quién era Elías, le invito para que vaya buscando allá en Primera de Samuel la, la, la historia de Elías, un profeta increíble, tuvo un éxito increíble con los sacerdotes de Baal, con los sacerdotes de otros dioses ahí en el pueblo de Israel, y después de una gran victoria, que cualquiera hubiera dicho, ahora sí, a este hombre nadie lo para, ya alzó vuelo y va a ser de lo mejor. Inmediatamente después de esa victoria, él cayó en depresión, en tal depresión que quiso morir. Ya no quería servir a Dios, ya no quería vivir, ya no quería hacer absolutamente nada. Y vamos a ver, si el Señor nos lo permite, los pasos de qué sucedió, de cómo lo trató Dios y cómo logró salir de la depresión y volver a ser pleno y feliz. Y sobre todo útil para Dios. Dice por acá el texto, vamos a analizar un caso bíblico de depresión profunda. No es a mí solo un sentimiento de que cuando éramos novios de chiquillos, ¿verdad? De infancia, ¿verdad? Que decimos, ay, me gusta esta persona y cuando lo vemos con otro entramos en una depresión, pero eso no va a durar nada, ¿verdad? Vemos a otra chiquilla y ya se nos olvidó el desamor que hayamos tenido. No, estamos hablando de una depresión profunda. Las consecuencias y cómo Dios sacó al profeta Elías de ese momento doloroso y amargo para poder experimentar la verdadera libertad y la plena felicidad en Dios. Saben, hermanos, Dios quiere que seamos plenos y que seamos felices. Él no nos creó para estar deprimidos, Él no nos creó para estar enconchados, para estar bravos, para estar enojados con la creación, para estar enojados con nosotros mismos. Dios quiere que disfrutemos la vida. Él todo lo hizo hermoso, dice Eclesiastés, para su honra y para su gloria y para que nosotros disfrutemos la vida. No le permitamos a Satanás que nos robe la plenitud que Cristo tiene para cada uno de nosotros. Vamos a dejarlo por aquí. Vamos a tener un canto más